La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. El día de hoy volvemos a un miércoles más y un miércoles mitológico, como tiene que ser. Volvemos a Sumeria y hoy no vamos a centrarnos tanto en la mitología. Hoy nos vamos a centrar un poco en cómo era la vida religiosa en Sumeria. Como ya había mencionado en el capítulo anterior, em, los dioses crearon la vida del ser humano por culpa de los Igigis y quedaron encargados los humanos para hacer templos, sigurats y tener una rigurosa vida religiosa según lo que decían Enki y Enlil sobre todo. Entonces vamos allá. Primero, los templos. Los templos sumerios eran el corazón de la ciudad, centro religioso, económico y social que albergan los sigurats, pirámides escalonadas simbólicas que conectaban la tierra con los dioses, donde se realizaban rituales, se guardaban bienes y se administraba la vida cívica, funcionando como morada terrenal de las deidades y sedes de poder sacerdotal real. Básicamente, algo que me hizo mucho, no sé, pensar es el hecho de que los templos no es solo, por ejemplo, las iglesias acá, que es solo para cuestiones religiosas. No, acá se tenía un poco de vida cívica, se hacían rituales, se guardaban bienes o se hacían venta de bienes, intercambios básicamente. Entonces era muy interesante para lo que los tenían. Entre la función integral, no solo eran lugares de culto, sino también centros administrativos, almacenes de cosechas, tribunales y escuelas, gestionados por reyes y sacerdotes. Ven, básicamente es de todo un poco. Entonces era muy interesante lo que lograban hacer. Entre las funciones, para entonarlo de punto a punto, teníamos la función religiosa, que obviamente es la más importante, era la morada de los dioses o diosas protectoras de la ciudad. Anu, Enlil, Inanna, Enki, etc. Dependiendo de la ciudad, ese era el dios guardián. Allí se realizaban rituales diarios, ofrendas de comida, bebida, inciensos, oraciones, cantos sagrados, festividades religiosas y ceremonias del calendario. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos. Se creían que mantener al dios satisfecho garantizaba prosperidad, lluvias y protección. Básicamente era un todo. Como tomando el mismo ejemplo de las iglesias, básicamente era la misma función a nivel religiosa. Pero ahora sí vamos con las demás, con las extra. Tenemos la función económica. Los templos eran grandes centros económicos, administraban tierras agrícolas pertenecientes al dios, organizaban cultivos, ganadería, talleres artesanales como cerámica, textiles, metalurgia, etc. Almacenaban excedentes de granero del templo, distribuían raciones de comida y bienes, funcionaban como bancos primitivos, préstamos de grano o plata, contratos y deudas registrados por escribas. De hecho, el orden que ellos tienen, ya lo he mencionado en capítulos anteriores, pero los sumerios tenían un orden tan importante en esas, como lo dice ahí, bancos arcaicos, que era increíble cómo se administraban. Y hablando de administración, función administrativa y burocrática. En el templo llevaba registros escritos en tablilla de arcilla, como ya había mencionado, ellos fueron los que crearon la escritura, producción agrícola, pagos y tributos, inventarios, y los escribas trabajaban allí. Se organizaban la mano de obra de campesinos, artesanos y obreros. Además tenemos una función política. En las primeras etapas el poder político estaba ligado al templo. El ensi, que significaría gobernante, actuaba como representante del dios. Las decisiones importantes se justificaban como voluntad divina. El templo legitimaba la autoridad del gobernante. Además tenía la función social, repartía alimento a pobres, viudas, huérfanos y proporcionaba trabajo a grandes partes de la población. Además, era un punto de reunión comunitaria. Básicamente en el templo se hacía todo. Teníamos desde los cultos religiosos
hasta escuelas, se hacían negocios. Era increíble, o sea, el hecho de cómo se acomodaron es algo que incluso llega a asustar. Y bueno, tenía la función educativa, como ya dije, en el entorno del templo surgieron las escuelas de escribas, llamadas eduba. Se enseñaba escritura cuneiforme, que lo más seguro por acá dejo una imagen, son estas pequeñas tablillas donde se tiene, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, el texto más antiguo del mundo. Em, También se enseñan matemáticas, como ya lo he explicado, con la técnica de los 12 falanges, administración, textos religiosos y legales. Tenían una función judicial. En el templo se juraba ante el dios, se validaban contratos y acuerdos, y los dioses eran considerados jueces supremos. Básicamente, aunque los dioses técnicamente no existían, era juez y jurado de alguna manera. Una función científica y cultural. Observaba astronomía, calendarios, ciclos lunares, desarrollo de matemáticas, medicina ritual, literatura como himnos, mitos, epopeyas y los poemas, que es de donde estoy sacando básicamente todos los mitos. Y la novena y última, uy, perdón, se me pegó la tablet. Eh, eh, em, Función simbólica y urbana. El Zigurat dominaba la ciudad y simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. El orden divino representaba la, la identidad de la ciudad-estado. Como ya había mencionado, en el templo se administraba todo. Básicamente, el líder de templo era el líder de la ciudad. Entonces, como lo dice el texto, el Sigurat es la conexión entre cielo y tierra. Y ahora sí vamos a explicar bien qué era un Sigurat. Los Sigurats sumerios eran templos monumentales en forma de pirámide escalonada, construidos en la antigua Mesopotamia, como una montaña artificial para conectar el cielo con la tierra y servir de morada a los dioses. A los dioses que eran patronos de ciudades. Era una torre escalonada formada por varias terrazas superpuestas, con una escalinata o rampas que conducían a la cima, donde se encontraba un santuario. Su nombre proviene del acadio Sikurratu, que significa lugar elevado o construcción en altura, que terminó convirtiéndose en los Sigurats. Y la función principal, aparte obviamente era como la parte más importante del templo. La función principal era servir como morada al dios protector de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad, ahorita no me acuerdo el dios de cada ciudad, pero por ejemplo, de Ur, Anu. Entonces, Anu era en el Sigurat de Ur, Anu vivía, por poner un ejemplo, no me acuerdo si esa era la ciudad de Anu. En la cima se realizaban rituales exclusivos, dirigidos pues, por sacerdotes. Se creían que el Sigurat conectaba el cielo, los dioses, a la tierra, los humanos. El pueblo no subía al Sigurat, solo los sacerdotes. Y ahora sí, vamos a otras funciones secundarias de los Sigurats. Simbólica, representaba el orden del universo. También tenía una astronómica, ayudaba a observar astros y organizar calendarios. Tenía la función política, que legitimaba el poder del rey como elegido del dios. Urbana, centro visual y religioso de las ciudades. Lo más seguro, haya puesto varias imágenes para que se una idea. Aún se conservan Sigurats. Características arquitectónicas. Una es que es una forma escalonada, no piramidal, lisa como las de las pirámides de Egipto. Eran construidos con ladrillo de adobe en el interior y ladrillo cocido en el exterior, revestidos con betún para proteger del agua. Cada nivel podía estar pintado con colores simbólicos, orientados según los puntos cardinales. Eso va muy de la mano con las pirámides de México, que se dicen que están llenas de color. Obviamente con el tiempo se fue desgastando y ahora tiene ese color de piedra. Pero básicamente están pintadas las dos y casualmente son muy, muy similares. Pero bueno, partes de un zigurat. La base, que es una plataforma maciza. Terrazas que están a nivel escalonado. Escalanitas o rampas, templos superiores que terminaba siendo los santuarios.
Ahora yo me hice este pequeño plan, que es una diferencia entre una zigurat y una pirámide egipcia. El zigurat tenía una función religiosa, no contiene tumbas, tenía un santuario en la cima y tenía un acceso restringido. Mientras tanto, en el antiguo Egipto, las pirámides funcionaban como funeraria. Obviamente tenían tumbas. Tenía una cámara funeraria interna y no se le hacía ritual cotidiano como hacían los sumerios. El significado religioso. Los sumerios creían que los dioses descendían al Sigurat para recibir ofrendas, en un punto de contacto entre lo divino y lo humano. En varios textos que leí, básicamente los, el pueblo llegaba con sus ofrendas, comida, tipos de alcohol, lo que sea, lo dejaba ahí y se creía que los dioses del templo bajaban, recogían y se devolvían. Ese era todo el proceso. Y aquí tenía, yo sabía que lo tenía que guardar, los templos y sigurats sumerios con su respectivo dios. En la ciudad de Uruk, una de las más importantes, tenemos a Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Y casualmente vamos a hablar de ella en el siguiente capítulo. También se tenía el sigurat de Anu, por eso lo tenía fresco, que era el dios del cielo, el principal. La ciudad de Ur, llamado Eteminiguru, estaba la diosa Ana, que era la diosa de la luna. Nana, perdón. En Nippur, que era la ciudad sagrada. Esa no tenía como tal tenía un templo, pero no era para un dios, era para todos, por ser la ciudad sagrada. Ekur era la ciudad de Enlil, dios del viento, autoridad divina. Eridu, una de las ciudades más antiguas, tenía el Apsu, que era donde vivía Enki, ya lo explicamos, el dios de la sabiduría, agua dulce y la creación. En Lagash o Hirsu vivía Ninhursag o Ninhursag, de la cual ya hablamos, era la diosa de la guerra y la agricultura. En la ciudad de Kish teníamos a Metursang, donde estaba, perdón, el anterior era solo Ninu. En Metursang teníamos a Ninhursag, diosa madre y de la fertilidad. En el templo de Sababa teníamos el templo de Sababa, el dios guerrero, era Sipar. También teníamos a Babar, a Utu. En Ebabar, perdón, teníamos a Utu o a Smash, dios del sol y la justicia. En Larsa teníamos a Ebar, que también era Utu y Smash. Y en la ciudad de Umu era el templo de Shara, dios local de la guerra. Bueno, y Adap, que era en Eshar, que también era para Ninhursag. Básicamente eso es todo lo que tiene que ver con los Sigurats. Y ahora un pequeño, el último tema, la vida religiosa sumeria. ¿Cómo era la vida en Sumeria? La vida religiosa en Sumeria era el eje central de la existencia. Influía la política, la economía, la moral y la vida cotidiana para los sumerios. Todo dependía de los dioses. Entre los rituales que se hacían en los templos, no eran simbólicos, solamente los sumerios creían que si no se cumplía correctamente, el dios podía abandonar la ciudad. Entonces, para eso era tan importante todos esos rituales, porque si no se hacían, el dios se iba a ir. Los rituales que se hacían a diario, cada día se atendían al dios como una persona viva. Incluía lavado ritual de las estatuas divinas, vestirla con ropas sagradas, alimentarla con pan, cerveza, carne y dátiles. Las ofrendas se colocan frente a la estatua del dios y los sacerdotes recitaban himnos y oraciones. La estatua no representaba al dios, era el dios. Además se hacían sacrificios de animales, ovejas, cabras, bueyes. La sangre se ofrendía al dios. Parte de la carne se distribuía luego entre sacerdotes y trabajadores del templo. Básicamente era el pago para los sacerdotes. También se tenía una función de adivinación que era muy importante para tomar decisiones. Se tenía la hepatoscopía, que era leer el hígado de animales sacrificados. La astrología, que era observar estrellas y planetas, como ya lo sabemos. Augurios, que era interpretar sueños, fenómenos naturales. Nada importante, se decía sin consultar a los dioses. Básicamente, por poner un ejemplo, vamos a la guerra.
vamos a consultar a los dioses. Ya es hora de sembrar, vamos a preguntar a los dioses. Todo se hacía con los dioses. Y además se tenían festividades, como procesiones públicas con la estatua del dios, música, cantos y banquetes, que renuevan el pacto entre el dios y la ciudad. Otro punto es la moral y justicia sumeria. La moral no era filosófica, sino religiosa. Tenía un origen divino en la justicia. Las leyes provenían de los dioses. El rey solo las aplicaba, no las creaba. Utu, el dios del sol, era el garante de la justicia. Además se tenía el pecado y el castigo. El pecado era desobedecer a los dioses, romper los juramentos, violar rituales. El castigo podía ser enfermedad, derrota militar, desastres naturales. Muchas veces no se sabía qué dios se había ofendido, por eso se rezaba a varios. Tenemos juicios y juramentos. Los acusados juraban ante los dioses mentir. Los acusados juraban ante los dioses. Mentir era un crimen religioso. Los templos validaban contratos y acuerdos. Se tenía una justicia social. La justicia protegía a huérfanos, viudas, pero no todos eran iguales ante la ley. Teníamos los nobles, los libres y los esclavos. Pero es un punto muy interesante. Ellos, básicamente, si se tenían huérfanos o viudas, el pueblo se encargaba de cuidarlos, en el caso de las viudas, hasta que encontraran una nueva familia, bueno, un nuevo esposo. En el caso de los huérfanos, cuando alguien los adoptara. Era increíble cómo se acomodaban. Eso es lo que me encanta de esta mitología. 6000 años antes de Cristo y tenían todo completamente acomodado para mejorar toda la vida. El tercer punto, religión y poder político. En Sumeria no habían separaciones entre religiones y política. El rey y los dioses, el rey Ensi o Lugal, gobernaba por mandato divino. Era sumo administrador del templo, representante del dios de la tierra. No era un dios, a diferencia de Egipto, pero sí elegido por ellos. Tenía funciones religiosas del rey, encabezaba rituales importantes, construía templos y sigurats para agrandar a los dioses, lideraba guerras con aprobación divina. El templo como centro del poder, controlaba tierras, producción, mano de obra. El poder económico del templo reformaba el poder político. Caída del rey. Si había hambre, derrotas o epidemias, se creía que el rey había perdido el favor divino y podían reemplazarlo. Tenía idea clave de Sumeria. Los sumerios creían el universo, funcionaban gracias al orden divino llamado el Me. Manténgalo muy claro, Me, porque en el siguiente capítulo va a ser súper importante. El deber del rey y el templo era mantener ese orden. Y finalmente, festividades religiosas ligadas al ciclo agrícola. Incluían banquetes, músicas, procesiones y renovar el vínculo entre Dios y la tierra. Y básicamente eso es el capítulo hoy. Eso era todo lo que los sumerios hacían para agrandar a los dioses, la importancia de los templos, la importancia del Sigurat, que básicamente era lo más importante que se tenía. Y bueno, ya sabiendo eso, podemos ir al siguiente mito la próxima semana. Y listo, si les gustó, like y suscripción en YouTube, o le pueden dar estrellitas y seguirme en iVoox o en Spotify. Aparte, el domingo se sube el bestiario, de nuevo, un nuevo bestiario de la mitología. En este momento estamos en Japón. Y bueno, sin nada más que decir, solamente que guarden los mitos, guarden las leyendas, guarden los sigurats y los templos sagrados. Y por una sola razón, que son las historias de nuestros pueblos. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego, bye bye, adiós. La ciénaga oscura.